distancia, me permito prescindir del cubrebocas. Saludo con mucho respeto a todas las abogadas y abogados aquí presentes, en especial a los integrantes del Presidium, al maestro Rafael Hernández Solís, presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de Hidalgo, al doctor Iván Espino Pichardo, presidente de la Academia de Derechos Humanos de esa Barra de Abogados, al maestro Juan Manuel Batres Campos, quien dirigió acertadamente los destinos de la Barra de Abogados, al maestro Juan Salomón Jorge Uribe, presidente de la Federación de Barras y Colegios de Abogados, al maestro Roberto Campeo, amigo de muchos años, presidente de la Asociación de Abogados de Latinoamérica. Saludo también a la maestra Marta Guadalupe Guerrero Verano, defensora universitaria. Disculpa, doctora, que no te pueda yo brindar un espacio, pero mucho me hubiera gustado darte una mejor atención. Saludo a todos los presentes. Y bueno, pues efectivamente, como ustedes saben, me desempeño como presidente interino de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Hidalgo. Y bueno, pues, ¿qué es la Comisión de Derechos Humanos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro diario vivir? Y quiero comentarles que, como antecedente, el 13 de febrero de 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos, la cual dependía de la Secretaría de Gobernación Federal. ¿Qué es lo que pasaba con esa Dirección General de Derechos Humanos? Bueno, era la dependencia que en ese momento se iba a encargar de estudiar, de analizar, de investigar aquellas violaciones de derechos humanos acontecidas de manera relevante en nuestro país. Pero bueno, sin embargo, sabemos que en época de la Guerra Sucia muchas violaciones de derechos humanos se atribuían a la policía política, que en ese entonces era la Dirección Federal de Seguridad, a las corporaciones policíacas federales. Inclusive se llegó a poner en tela de duda la actuación del Ejército Mexicano. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo era posible que una dirección de una Secretaría de Gobernación investigara las violaciones de derechos humanos de otra dependencia perteneciente también a la Secretaría de Gobernación, lo cual era evidentemente inaudito, lo cual era evidentemente imparcial, y definitivamente pues no iban a progresar ese tipo de investigaciones? El 6 de junio de 1990, a iniciativa del licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de la República Mexicana, creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En septiembre de 1999, la Comisión Nacional se dota de autonomía, se atribuye la autonomía de gestión y presupuestal con un afán de hacer una Comisión de Derechos Humanos más independiente, obviamente que tuviera mayor margen de maniobra en las investigaciones y mayor peso por cuanto a sus resoluciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nacen las comisiones de derechos humanos? Es evidente que se requería un contrapeso ante los abusos del gobierno. Era evidente que muchas actuaciones de las autoridades en ese entonces era cuestionada y se requería un organismo público, autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, independiente del Poder Judicial, independiente del Poder Legislativo, que pudiera hacer investigaciones contundentes y que de manera independiente pudiera emitir sus resoluciones, en este caso las recomendaciones respectivas. ¿Qué pasa en el Estado de Hidalgo? El 30 de junio de 1992 se publicó la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, y el 20 de junio inició funciones en el Estado de Hidalgo a través de la presidencia de doña Estela Rojas de Soto. Quiero comentarles a manera de reflexión, de manera muy orgullosa, que verdaderamente es difícil. Es difícil en el Estado de Hidalgo poder ejercer como abogados. Es difícil poder vivir de la abogacía, y muy difícil vivir de la abogacía de manera independiente, como lo hacen todos y cada uno de los abogados postulantes, muchos que están aquí presentes. Por eso me genera un respeto a quienes ejercen de manera libre esa actividad. ¿Pero por qué es difícil? Es difícil no únicamente por la cantidad de abogados que tenemos, no por el aspecto cuantitativo de abogados. Es muy difícil por el aspecto cualitativo de abogados. ¿Por qué es difícil? Porque en el Estado de Hidalgo tenemos abogados muy preparados, muy reconocidos,
personas que a nivel nacional han destacado no únicamente en la judicatura ni en la Procuración de Justicia Federal, sino inclusive como abogados postulantes que han sentado importantes precedentes, que han dejado huella por cuanto a su ejercicio de su actividad profesional. Sabemos que hemos tenido paisanos, abogados hidalguenses que han ocupado cargos muy relevantes, desde secretarios de estudio y cuenta, desde jueces de distrito, desde magistrados del Poder Judicial de la Federación, inclusive hemos tenido un paisano, el licenciado Jesús Murillo, que fue Procurador General de la República, y algunos que han sido subprocuradores. ¿Por qué saco este tema? Saco este tema porque el estado de Hidalgo es un estado con una muy larga y muy importante tradición jurídica. Quiero comentarles que cuando tuve la fortuna de desempeñarme como secretario del Tribunal Electoral en el estado, iniciamos una serie de estudios en el Archivo Histórico del Poder Judicial, donde encontramos cuestiones muy importantes, cuestiones que dejaron registrados a lo largo de la historia avances importantes por cuanto a la Comisión de Derechos Humanos, y también tenemos en ese archivo histórico del Poder Judicial constancias de verdaderas violaciones a los derechos humanos, como podemos constatar la existencia de contratos de compraventa de esclavos. Es algo que registra la historia del estado de Hidalgo. Sabemos que el 10 de junio del año 2017 hubo una reforma de gran calado, la más importante en materia de los derechos humanos que ha tenido nuestro país, y es precisamente aquella reforma constitucional donde dejamos de hablar de garantías individuales, hablamos de derechos humanos y sobre todo se le da prioridad a los tratados internacionales celebrados por nuestro país, debidamente ratificados por el Senado de la República en materia de derechos humanos. Y aquí entra alguna confusión. Hay quienes dicen que los tratados internacionales celebrados por nuestro país están a la par de la Constitución, lo cual yo considero que no es así, porque el artículo 133 de la Constitución establece que esos tratados serán obligatorios siempre y cuando no estén en contra de lo que establece nuestra Constitución Federal. Dentro de la tradición jurídica, recordemos que hace prácticamente 40 años el Estado de Hidalgo puso en la mesa temas polémicos con el anteproyecto de un código familiar, de un código de la familia por un jurista, Manuel Fuentevilla. Fue un código a nivel nacional, o fue una propuesta a nivel nacional muy debatida, donde hace 40 años tuvimos los antecedentes de lo que pudiera haber sido las sociedades de convivencia, de lo que pudiera haber sido los matrimonios igualitarios, y que sin embargo esa situación fue muy criticada por los grupos radicales de nuestro estado, fue verdaderamente avasallado, y sin embargo se puso en la mesa de la discusión en el estado de Hidalgo como en ningún otro estado de la República, lo que ahora, 40 años después, lo estamos viendo como una realidad: los matrimonios igualitarios, las sociedades de convivencia. Y bueno, pues en materia familiar sentamos ese importante precedente. Si checamos nuevamente el archivo del Poder Judicial, vamos a encontrar boletas electorales del siglo XIX, ubicación de casillas del siglo XIX, y si analizamos el sistema democrático que se llevaba en ese entonces en el estado de Hidalgo, era un sistema que para su época era un sistema avanzado, y que inclusive muchas ubicaciones de casilla de aquel entonces coinciden con las ubicaciones actuales de las casillas, y eso lo podemos comprobar en el archivo histórico en relación con las casillas actuales dentro de los procesos electorales. Recordemos que en 1990 se promulgó un nuevo código de procedimientos penales para el estado de Hidalgo, y en ese código se establecía la obligatoriedad de que una persona detenida fuera asistida por un abogado dentro de la propia averiguación previa. Es un avance que se dio inclusive antes de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales.
hemos avanzado mucho, hemos sido un Estado con una larga tradición jurídica, con las bases importantes, hemos sentado precedentes. Y bueno, hablando un poquito de mi actividad profesional, cuando tuve la fortuna de desempeñarme como defensor público federal, me comentaban los supervisores que el mayor número de defensores públicos federales venía de la Ciudad de México por el tamaño de la ciudad, pero que de ahí en fuera los defensores públicos federales en su mayoría eran hidalguenses, y no únicamente por cuanto al número de defensores públicos federales, sino destacaban por sus buenas calificaciones, las cuales provenían de un proceso muy estricto de evaluación. Y por eso quiero decirles que el Estado de Hidalgo es un Estado de una larga tradición jurídica, y comparto con ustedes el orgullo de haber elegido, profesionalmente hablando, esta forma de vida, la cual sin lugar a dudas nos llena a todos y cada uno de nosotros de orgullo y de satisfacciones personales y profesionales. Si me lo permiten, quiero hablar un poquito de nuestro diario vivir en la Comisión de Derechos Humanos. ¿Quién te las diapositivas? Ya. Bueno, sabemos todo lo que es un derecho, es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece a nuestro favor. ¿Qué es una obligación? Es aquello que se tiene que hacer o abstenerse de hacer por alguna razón legal. El siguiente, por favor. Los derechos humanos, sabemos que son los derechos básicos, esenciales, de que todo ser humano debe gozar para alcanzar un desenvolvimiento adecuado, una existencia y convivencia pacífica, próspera y digna sobre la tierra. Bueno, los derechos humanos principalmente pues son aquellos que se dan en relación con la vida, la salud, la igualdad, la educación, la legalidad, la justicia y la propiedad. Los derechos humanos no son autónomos, van de la mano entre sí. Bueno, pues tenemos algunos documentos que contienen los derechos humanos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Sus características: los derechos humanos son universales, inalienables, imprescriptibles, progresivos e irrenunciables. ¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos? Yo considero que la Comisión de Derechos Humanos, no obstante que estamos a punto de cumplir 30 años, a veces no se entiende muy bien la función de lo que es la Comisión de Derechos Humanos. Esta institución es un organismo que existe con el propósito de proteger a todas las personas de forma individual y colectiva frente a las acciones y omisiones de autoridades, y en algunos casos de particulares que atenten contra la dignidad humana. Por cuanto a los derechos humanos, tenemos conocimiento de aquellas violaciones de derecho atribuibles a las autoridades. Pero aquí tenemos una particularidad: en el Estado de Hidalgo no tenemos una comisión para conocer de actos de discriminación. Y por disposición de ley, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado, ante la ausencia de CONAPRED, la Comisión de Derechos Humanos en el Estado se dedica a investigar aquellos actos violatorios de derechos humanos que emanan de actos de discriminación, y es el único caso en el cual nosotros podemos tener conocimiento de la violación de derechos humanos cometidos por particulares, en el caso de la discriminación. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestras funciones principales son la protección, defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Sabemos que desde el año 2011 es obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano realizar esas funciones: proteger, difundir los derechos humanos. Nuestras funciones principales: supervisar que se respeten los derechos humanos, tramitar, investigar y dar solución a las quejas, emitir recomendaciones, prestar apoyo y asesoría jurídica. Es lo que comentamos: somos competentes para conocer de violaciones de los derechos humanos cuando provengan de actos de autoridad, y en el caso de discriminación también de particulares. Ojo, en los momentos en que estamos viviendo,
La Comisión de Derechos Humanos no es competente para conocer asuntos en materia electoral, no somos competentes. No obstante que los derechos políticos electorales son derechos humanos, pero no somos la entidad competente para conocer esas violaciones. No somos competentes para conocer de asuntos jurisdiccionales de fondo. Sin embargo, sí podemos conocer de violación a los derechos humanos provenientes de una mala aplicación de las leyes procesales. ¿Qué pasa? Tuvimos un asunto de una juez familiar, omito nombres, que cuando llegaba la esposa, estaban disputándose una guardia y custodia, cuando llegaba la esposa, dictaba todas las resoluciones en término, y cuando llegaba el esposo, se tardaba mucho en dictar acuerdos. Entonces entramos a esa investigación, y lo más difícil fue cuando en víspera de vacaciones, el papá del niño solicita autorización para que le permitiera al hijo pasar unas vacaciones con él. ¿Qué fue lo que pasó? Evidentemente que tenía derecho a ello, evidentemente que la jueza acordó de conformidad su petición, pero lo hizo un mes después, ya que había transcurrido el término de vacaciones, y bueno, pues efectivamente ahí sí somos competentes porque no era una resolución jurisdiccional de fondo, era una violación de derechos humanos emanada de una violación al principio al derecho humano a la debida diligencia. No somos competentes entre asuntos entre particulares, salvo el tema de la discriminación, y en relación con violaciones cometidas por autoridades federales, sí podemos iniciar las quejas respectivas, pero las remitimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su correspondiente prosecución. El procedimiento de queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Las comisiones de derechos humanos, comenzando por la Comisión Nacional, ¿por qué nacen? ¿Por qué surgen? Surgen por la necesidad de hacer un contrapeso a los abusos de autoridad, a los abusos de aquellas dependencias del Estado mexicano, y es ahí el verdadero origen de la Comisión de Derechos Humanos. Crear un organismo autónomo, independiente, un organismo que pudiera tener los mecanismos necesarios para poder afrontar los abusos de autoridad, y bueno, pues precisamente por el tipo de asuntos que manejamos. Si bien es cierto, no podemos hablar de juicios ciudadanos, sí hablamos de que tenemos un proceso muy flexible, no tan rígido, que procesalmente o procedimentalmente hablando no es tan complicado aplicar como pudiera ser la interpretación estricta como las normas de derecho civil. Se inicia la queja, se hace a la autoridad, el inicio de queja es durante un año, tratándose de violaciones de derechos humanos no graves. Tratándose de violación de derechos humanos graves, no aplica esa regla. Se inicia la queja, inclusive estamos facultados para hacer quejas de oficio, se hace una solicitud de informe durante el término que no exceda de 10 días a la autoridad, posteriormente la autoridad emite su informe y procedemos al desahogo de las pruebas. ¿La regresas tantito, por favor? Siempre privilegiamos la amigable composición. ¿Para qué? En primera, sabemos que con la cantidad de asuntos que se manejan en todas las materias, por todas las instituciones, hemos entrado en un tema importantísimo y apasionante que se llama mediación, y aquí lo aplicamos a través de la amigable composición para procurar que los asuntos se resuelvan pronto sin saturarnos. De hecho, hay un estudio muy importante, un estudio que a mí me dejó impactado cuando fui procurador de justicia, donde decía que estaba demostrado que si la Procuraduría de Justicia no cumplía con las metas de las amigables composiciones de las conciliaciones, el nuevo sistema de justicia penal podía colapsar, sí iba a ser un cuello de botella. Entonces vean qué importante es la amigable composición. Aunque hay quienes dicen que en México somos un pueblo que estamos más acostumbrados a la venganza que a la justicia, y que todos queremos ganar, pero yo creo que ya tenemos que ir cambiando esa mentalidad, y en la Comisión de Derechos Humanos no es la excepción. Privilegiamos la amigable composición. Regresa el tantito, ¿no? Por favor. A ver la que está. Anteriormente, la Ley de Derechos Humanos y el reglamento establecían un término de 6 meses para integración de quejas.
Actualmente ese término ha quedado reducido a 4 meses, no sé por qué. En 4 meses se tiene que hacer la investigación, y para el caso de que por cuestiones propias del asunto en sí no puedan desahogarse las diligencias en 4 meses, se puede pedir una ampliación. El visitador que esté integrando el procedimiento de queja puede pedir una ampliación de plazo. Emitimos las resoluciones. ¿Qué tipo de resoluciones tenemos? Bueno, tenemos las llamadas recomendaciones. Una recomendación es aquella resolución que se dicta por parte de la Comisión de Derechos Humanos en aquellos asuntos donde se analizó una violación grave de derechos humanos y se acreditó, y cuando se acreditó una violación no grave de derechos humanos, emitimos una propuesta de solución. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que la propuesta de solución se da en violaciones no graves de derechos humanos. La recomendación se da en violaciones graves de derechos humanos, pero sobre todo el ingrediente de la publicidad. Una recomendación va a ser publicitada, se va a publicitar, convocamos a rueda de prensa, y sobre todo la fuerza que tiene la Comisión de Derechos Humanos es precisamente la publicidad de nuestras resoluciones, y a través de esa publicidad es como se hace presión, porque no contamos legalmente con medios coercitivos para poder obligar a la autoridad, pero sí tenemos la publicidad, que es nuestro principal arma, y en dado caso de que la autoridad se niegue a cumplir con la recomendación, damos vista al Congreso del Estado, y bueno, pues ellos ya son los que proceden. También, en caso de que no se acredite la violación de derechos humanos, dictamos un acuerdo de conclusión. Una vez emitida la propuesta de solución o la recomendación, damos un seguimiento hasta que se cumpla en todos los puntos de solución. Dentro de nuestro diario vivir, estamos muy atentos a todos aquellos acontecimientos importantes que se dan en el estado de Hidalgo. Y bueno, pues tristemente sabemos que tuvimos una época muy complicada, que no se había dado en el estado de Hidalgo, salvo hace más de 20 años, que tuvimos un linchamiento. Y bueno, pues que los linchamientos tristemente comenzaron a ser recurrentes en el estado de Hidalgo. ¿Y qué fue lo que pasó? Observamos que las corporaciones policíacas no se estaban coordinando debidamente entre sí, que se veía un fenómeno de una persona retenida en los límites entre dos municipios, pues como que un municipio quería que entrara el otro, y como que el otro esperaba que entrara la policía estatal, y precisamente haciendo uso de las facultades y atribuciones, procedimos, siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el licenciado Alejandro Aviv, y su servidor como administrador general, procedimos a emitir una recomendación general dirigida a todos los municipios, a la Secretaría Pública Estatal y a todas las instituciones contempladas por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, para efectos de sentar las bases de una adecuada coordinación policial, de una verdadera coordinación operativa, y a partir de que sacamos esa recomendación, de la cual emergió la elaboración de un protocolo de actuación policial, a partir de esa fecha, a partir de esa intervención que tuvo la Comisión de Derechos Humanos, no hemos tenido personas fallecidas con motivo de linchamiento, porque ya las autoridades tienen un protocolo, saben cómo actuar, hasta dónde actuar, y están conscientes también de que el hecho de no actuar es violatorio de derechos humanos, precisamente del derecho humano a la preservación de la vida, a la debida diligencia y a una serie de violaciones de derechos humanos, de las cuales son responsables si no actúan. Sabemos que los servidores públicos, también por no actuar, están violentando derechos humanos. Hablar de derechos humanos, hablar de la comisión de delitos, debe de ser un acto de reflexión para todos nosotros. Sabemos que el principal programa de prevención del delito es el que tenemos en casa. Es aquel en el cual educamos a nuestros hijos, educamos a nuestros hermanos menores, educamos inclusive a los vecinos
sobre el portarse bien, el no cometer ilícitos, y sabemos precisamente que el principal programa de prevención del delito empieza en casa. También sabemos que la principal fuente de difusión de una cultura de derechos humanos también empieza en casa. En casa, si no actuamos y generamos una conciencia plena de respeto a los derechos humanos entre nuestra familia, pues el Estado mexicano, las comisiones de derechos humanos o las instituciones de seguridad pública no van a poder contener este tipo de situaciones. Sabemos que el índice de civilidad de una sociedad se mide por diversos factores. Una, cómo tratamos, cómo valoramos, cómo reconocemos el valor de las mujeres, cómo reconocemos su importante papel en la sociedad, su importante papel en la familia. Otro indicador es cómo tratamos a las personas que tienen distinto color de piel de nosotros. Cómo tratamos a aquellas personas que tienen pensamientos políticos diferentes al de nosotros. Cómo tratamos a las personas con discapacidad. Cómo tratamos inclusive a aquellos seres de luz que son los animales. Porque bueno, pues es otro factor de medición de la civilidad de nuestra sociedad, y debemos de tener una cultura diaria de promoción de los derechos humanos en nuestra familia, en nuestro entorno familiar y laboral. Hay una falsa concepción de la Comisión de Derechos Humanos, una falsa concepción que se da y que la sufro inclusive con mis compañeros de generación, compañeros que tienen años de ejercer la carrera, y dicen, y no me lo dicen de bullying ni de broma, me lo dicen en serio, dicen, a ver, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué hacen además de defender a delincuentes? Digo, a ver, no defendemos delincuentes, defendemos a personas que han sido violentadas a sus derechos humanos. Y no es malo defender a personas que han cometido delitos, al contrario, las personas que están involucradas en la comisión de un delito, aún declarados culpables, tienen el derecho humano a la defensa adecuada. Si no, no existirían los defensores públicos. Nosotros defendemos a personas que han sido violentados en sus derechos humanos. Por cuestiones profesionales, cuando tuve la fortuna de desempeñarme como defensor público federal, adscrito a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, me tocó no menos de 50 asuntos de secuestro. Y de esos 50 asuntos de secuestro que llegaban detenidas 6, 7, 10, 15 personas, nunca me tocó una persona detenida por secuestro que dejara de alegar tortura. Era una cuestión sistemática. Las personas alegaban tortura. Evidentemente, más aún desde las formas de ley, es una cuestión delicada, es una cuestión que no puede ser solapada por el Estado mexicano, pero que sí tiene que ser investigada. Se tienen que hacer los protocolos de Estambul, se tienen que resolver todos los medios de prueba. Pero a veces nos enfrentamos a una situación difícil que les voy a platicar. Tuvimos un asunto de una persona que fue sentenciada por el delito de secuestro. En primera instancia, en segunda instancia, y al final le fue negado el amparo. Es un asunto que perdió en todas las instancias y que por ahí consultó a algún abogado y el abogado le aconsejó, ¿sabes qué? Pues vamos a alegar una cuestión de tortura. Cuestión de tortura que no pudo acreditar, era el sistema tradicional, sistema penal tradicional, que no pudo acreditar en la integración de la averiguación previa, ni en la preinstrucción, ni en la instrucción, ni durante la tramitación del recurso de apelación, ni mucho menos durante la integración del amparo directo. Perdido en todas las instancias y comparece con nosotros y dice, ¿sabes qué? A mí me cometieron el delito de tortura y además ofrezco como prueba un protocolo de Estambul emitido por peritos particulares a los que evidentemente el quejoso pagó sus honorarios. El protocolo de Estambul sale positivo, archivamos la queja
interponen un recurso ante la Comisión Nacional y la Comisión Nacional dice, ¿sabes qué? Analiza ese protocolo de Estambul. Entonces, imagínense nada más qué es lo que sucedió. Bueno, pues procedimos a solicitar apoyos técnicos, inclusive a la Fiscalía General de la República, que se analizó ese protocolo de Estambul, porque no podemos hacer ese tipo de situaciones tampoco, porque tanto derechos humanos tienen los procesados como también los tienen las víctimas. Entonces nosotros procuramos ser cuidadosos en la valoración de nuestras pruebas. No somos prejuiciosos. Las personas que trabajaron en instituciones de procuración de justicia que están con nosotros no son prejuiciosos. Las personas que trabajaron en la Defensoría Pública en otra etapa de su vida profesional que trabajaron con nosotros no son prejuiciosos, y siempre procuramos ser muy objetivos por cuanto a la integración de las quejas, por cuanto a la valoración de las pruebas, y sobre todo procuramos siempre dictar resoluciones conforme a derecho, pero también conforme a conciencia. No podemos ser una Comisión de Derechos Humanos inquisitiva. No podemos estar saliendo a la calle a corretear policías que hayan sido señalados de violentar derechos humanos, cuando muchas veces el policía lo único que hizo fue cumplir con su obligación. No podemos tampoco solapar actitudes corruptas, abusivas de ningún servidor público. Y sí tenemos la obligación de llevar esas integraciones de queja, de llegar hasta el fondo, hasta el verdadero conocimiento de la verdad, y sobre todo en ese tipo de situaciones poder emitir la resolución respectiva. ¿Cuánto tiempo llevamos? Una hora, exacto. ¿Una hora? Bueno. Perdón por el abuso. Una hora de aquí estoy. Perdón por el abuso, pero yo quiero que esta tribuna, así como en algunos grupos de autoayuda, te sirven para descargarte emocionalmente. Yo me quiero descargar emocionalmente de una situación profesional que viví, y que además es una situación muy lastimosa, y es una situación que de recordarla me da miedo. ¿Han estado ustedes en el mar en alguna noche cuando hay una tormenta, que ven que el cielo se empieza a crispar y que sientes que el mar va subiendo? Se siente uno chiquitito, te sientes verdaderamente insignificante. Pues así me sentí con la situación, con la historia tan triste y tan delicada que, si me lo permiten, se los voy a platicar. Siendo defensor público federal en la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, me llevan unas personas detenidas por delincuencia organizada en la modalidad de la comisión del delito de secuestro y otros. En aquel entonces, tratándose de los delitos de delincuencia organizada, que según la ley de delincuencia organizada es una organización permanente de 3 o más personas dedicadas de manera reiterada a cometer alguno o algunos de los delitos contemplados en la ley de la delincuencia organizada: tráfico o posesión de armas, secuestro, delitos contra la salud, falsificación de moneda, trata de personas, etc. Estas personas llegan por secuestro. Pero mientras eran señalados de pertenecer a una organización de delincuencia organizada, como era una organización permanente, pues mientras fuera señalado de pertenecer a esta organización, te podían detener por flagrancia. Esta persona llega, le doy la asistencia como testigo. En ese momento le cambian la calidad de testigo a indiciado, y en ese momento dicen: ¿sabes qué? Como tú perteneces a una organización permanente dedicada a cometer delitos de delincuencia organizada, te retengo en flagrancia. Vienen, detengo la retención, 48 horas, lo duplican, y después dicen: te vamos a reír. Y en ese entonces la ley de delincuencia organizada contemplaba un arraigo hasta por 90 días. Y en esos 90 días, ya que los tienen detenidos, les sobran todas las diligencias, les sobran todos los dictámenes, y llega el actual empleado federal y notifica y dice: ¿sabes qué? Se venció tu arraigo. Salen muy contentos, se venció el arraigo,
pero apenas iban saliendo de la sucesión de la Superior de Delincuencia Organizada. Ya tienen un orden de aprehensión y los detienen y los ponen a disposición del juez de vista. Después viene el peregrinar, los retienen, declaración preparatoria, duplicidad de término, dictan la formal prisión. Después de la formal prisión viene la etapa de instrucción, y dentro de la etapa de instrucción había que mandar citar a los policías federales que participaban en los hechos. Para ese entonces los policías federales que habían trabajado juntos en la Ciudad de México, uno estaba en Chihuahua, otro estaba en Colima, otro estaba en Nayarit, y entonces pues los citaban, llegaban todos menos uno por método, y argumentando en no querer violentar el principio de la indivisibilidad de la prueba testimonial, pues señalaban: no volví a llorar. Y otra vez, el que no había venido la vez pasada vino y el otro no. Y estamos hablando que sí se aventaron, para poder sogar esa diligencia, pues casi 2 años. Se lleva a cabo la diligencia, se lleva a cabo todas las pruebas, y llega el momento en que después de un largo peregrinar se dicta la sentencia de primera instancia. Y estoy hablando de 3 años, Se van a la apelación y llega al magistrado del tribunal unitario y dice: ¿sabes qué? No puedo entrar al fondo del asunto porque faltó un careo procesal por desahogarse. Pero para ese momento ya había pasado más tiempo. Se regresa el asunto al juez instructor y otra vez el peregrinar para poder contactar a todos los policías federales hasta que se pudieron desahogar el careo. Se vuelve a dictar la sentencia, y estamos hablando de 4 años, Se dicta la sentencia, viene la apelación, el tribunal unitario ya no pudo tener pretexto para no entrar al fondo, entra al fondo y confirma la sentencia: 50 años de prisión. Se les atribuyen 8 secuestros, al final se quitó uno, y fueron 50 años de prisión por ese secuestro. Se van al amparo directo. Llega el amparo directo y los señores magistrados del tribunal colegiado dicen: a ver, momento, estoy impedido para entrar al fondo del asunto. ¿Por qué? Efectivamente se desahogaron los careos, pero ¿qué creen? Faltó dilucidar un punto de contradicción, y además del punto de contradicción, al momento en que se ratificó un dictamen pericial, se ratificó ante la ausencia del abogado defensor. En consecuencia, para efecto de no violentar en aquel entonces garantías individuales, se regresa el asunto del tribunal colegiado y se reabre la instrucción. Imagínense volver a citar a todos los policías. Se dicta otra vez la sentencia, se va en apelación. En la apelación ya no tiene pretexto el tribunal unitario para entrar al fondo del asunto. Ya no tiene, después se van al amparo directo, no tiene pretexto los magistrados del tribunal colegiado para no entrar al fondo del asunto. El tribunal de apelación confirma la sentencia y los magistrados del tribunal colegiado niegan el amparo, y queda firme una sentencia de 5 años de prisión después de 6 años que se instruyó la causa. Pero eso no es lo peor. Les voy a continuar platicando esta historia, que es lo que verdaderamente a mí me dejó marcado de por vida. No sé si algunos de ustedes habrán trabajado en México o en algún otro estado de la República. Tú llegas, te encuentras un hidalguense, te identificas como hidalguense y te abren las puertas. O sea, sí somos solidarios. A lo mejor aquí nos quedamos mal, pero fuera nos ayudamos. O sea, la verdad, yo conozco gente que aquí se han aborrecido y terminan queriéndose en otro estado. Entonces, una paisana, Ministerio Público Federal de Seiro, es la que declaró el testigo, la que le cambió la calidad indiciado, la que lo consignó, la que llevó el juicio. Estamos hablando de un juicio que conoció 2 veces un tribunal unitario. Estamos hablando de un juicio que conoció 2 veces un tribunal colegiado, porque hubo 2 reposiciones de procedimiento.
Y estamos hablando de un asunto que llevó 6 años en instrucción, hasta la última instancia. Y ya entramos con mi paisana, una excelente persona, y bueno, hablando en el argot de la Procuraduría de Justicia, digo, oiga paisana, pues se va usted. Oiga paisana, ¿se acuerda del asunto de fulano de tal? Sí, licenciado, le acaban de negar el amparo. Digo, sí, me enteré. A ver, licenciada, fíjese, a ver, quiero que me diga si era o no el bueno. Sabemos que hemos trabajado en procuradurías, que el bueno es sinónimo de que sí era o no responsable. Después de 6 años, digo, a ver, paisana, quiero que me diga si esta persona era o no el bueno. La paisana voltea, se me queda viendo de manera reflexiva y con un sesgo de honestidad, se me queda viendo a los ojos y me dice, licenciado, no sé. No sé si era el bueno. Imagínense nada más. O sea, porque me hayas dicho eso, ¿por qué pasa? Porque los delitos de delincuencia organizada es diferente a los otros delitos. Los otros delitos prevalece la presunción de inocencia. Pero en tratándose de delincuencia organizada, prácticamente tú tienes que justificar que no sea responsable. Y después de 6 años, de 2 reposiciones de procedimiento y de un arraigo de 90 días, que el Ministerio Público que lleva esos asuntos te diga, no sé, la verdad es escalofriante, y es algo que a mí personalmente me marcó de por vida. Y bueno, pues yo los felicito a todos y cada uno de ustedes por haber elegido esta forma tan digna, tan importante, porque imagínense lo que es que una persona esté privada de su libertad, o que esté a punto de perder sus bienes, o que sea objeto de un abuso de derechos humanos. Para eso están ustedes, y yo los felicito, porque profesionalmente hablando han elegido la actividad de protección, defensa y hasta difusión de los derechos humanos. Muchas felicidades por ustedes y me felicito yo también por ser parte de este importante gremio y les agradezco mucho la oportunidad que me dan de haber estado con ustedes.